Pancho Olivera, ¿Cómo va? Daniel Vilota. ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Abrigado, Vilota. Muy a tono con la meteorología. Hace frío. Después en un ratito el frío se va a ir. Con el whisky. Claro, no, antes, vas a ver. A ver, Dale. Bueno, vamos a hablar de este fenómeno. ¿te va a hacer enojar? No, creo que no. En lo absoluto. Ocurre de manera persistente cada vez que se despide un gobierno, que es esto de designar en planta permanente a empleados que son un problema para el que viene, obviamente, porque el que viene ve que además de tener una planta importante, hay gente que no se sabe bien qué hace, por ahí cerró un proyecto, dicen, bueno, nosotros estamos hasta que se reactive, y esto obviamente tiene el adicional que es, a la planta permanente tiene estabilidad, con lo cual... ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Bueno, lo que está pasando es que vienen actualizando contratos del Estado, son contratos temporarios o contratos, lo que se llama ley marco, y los están pasando a la estabilidad laboral. Hoy es un programa del gobierno que hasta ahora pasó 11.000 empleados desde que empezó el gobierno y quedan otros 37.000. Hoy la planta de empleo público nacional, sin contar Fuerzas Armadas, son 383.000 personas, ¿no? Hay que agregarle las provincias, municipios. Solo yo estuve... Ahí buscando... no contás, estás diciendo Fuerzas Armadas, No, ahí perdón, Fuerzas de Seguridad, ¿o sí? Ahí hay que agregarle a las provincias. Con fuerzas de seguridad y entes reguladores, empresas, son 383.000 empleos. O sea, ahí estás tomando el Ejército, la Armada, Todo, la Aviación, la Gendarmería, la Policía Federal. Exactamente. Todo lo que no es provincial Sí. o municipal. En la administración de Alberto Fernández, esta planta creció 6%. 6% es 20.000 empleados más o menos. Son todos los empleados de Cencosud, más que los de Techint, para que te des una idea en una economía que en realidad está estancada, y en la que está el empleo privado no crece lo mismo que el empleo público. Cuando asumió Massa, como estaba en pleno acuerdo con el Fondo Monetario, dice, vamos a congelar esta planta y no va a crecer. Veámoslo a Massa y ahora lo... A ver. Dale. Tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada. Pero además, cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas, que también estarán alcanzadas por esta limitación. Desde que asumió Massa hasta hoy, esto se cumplió a medias, se venía cumpliendo a medias, y el último mes, por algún motivo, según datos del INDEC, se desbandó porque hay exactamente 5.400 nuevos empleados. ¿Y qué dirá Massa? Y Massa hasta ahora no dijo nada. Esto es información del INDEC. Ahora, quiero que veas lo que pasó con algunos de estos organismos que yo fui señalando. A ver, ¿en dónde está esta expansión? Este es el número que te dije, casi 5.400 empleados nuevos, solo en un mes, mayo versus abril, que es el último dato disponible. En la gestión de Massa, pese al congelamiento, AFIP, casi 1.400 empleados más. En la gestión, en realidad, en el mes son 820 empleados más. AFIP, en un año, casi 2.200 empleados más. Además, los de AFIP son sueldos altos. Eso iba a decir, te no pagan muy solo buenos son salarios. sueldos altos, sino que tienen un régimen laboral. Cuando ellos se retiran, además de cobrar tu haber, cobras 20 sueldos netos de un saque, la primera vez que te jubilás. Mirá, sigamos recorriendo. AISA, solo en mayo 23 personas más, 91 personas más en todo el periodo. Aerolíneas Argentinas, 439 más, solamente desde que asumió Massa, ¿está claro?
Migraciones, 235 más. 44 personas solo en mayo. ANSES, 102 más. SENASA, 326 más. 75 solo en mayo. Banco Nación, 165 más. Ferrocarriles Argentinos, que es el empleador número 1 de la Argentina, tiene más de 30.000 empleados, incluyendo privados, todo. 58 Modesto personas más. Ferrocarriles. Modesto. Eso y ferrocarriles depende de masa, ¿eh? De él, Todo, digo que digamos, modesto. todo lo que es transporte. Claro. Exactamente. Bueno, ahí tenés varios que yo conté. Acá hay algo clave que es muy importante y es que esto convive con el plan del gobierno de regularizar estos contratos, que en realidad en muchos casos es lo que tiene que ser. Hoy yo hablé a la jefatura de gabinete y me decía, lo que pasa es que hay gente que tiene más de 10 años. El tema es, primero, ¿qué criterio usás? Sí. Segundo, lo haces en un momento que te está yendo, el criterio para elegirlos es de la gente que está hoy, y después, lo más importante es la ley laboral que les da estabilidad con la ley marco, artículo 8, y con un fallo de la Corte Suprema de 2007 que hace que no haya mucho para discutir y es muy difícil echar a un empleado salvo que haya un causal enorme, ¿no? Con lo cual, es un problema. Es un problema que obviamente se va a ir, si no se regulariza la situación de otra manera, se estudian bien los concursos, esto va a seguir así. ¿Y esto habrá sido así en otras administraciones? Esto, Es interesante comparar, a ver, la finales de gobierno. Sí, en el Es muy gobierno, importante. Sí, en el gobierno de Cristina, en el 2015, pasó muy parecido. En el de Macri hubo incorporaciones, pero no hubo pasajes a planta permanente. Ajá. Y el tema es que cada vez es más grande la planta del Estado, mientras el empleo privado no crece en la misma proporción, ¿no? Sí, 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 Esto claro. es un sí. poco... Crece en general el empleo público un poco y mucho la informalidad. Está el cuadro, si lo querés ver, no sé si A ver. tenemos tiempo, pero está el cuadro para comparar, para que veas. Los dos que tenés Muy arriba, importante mirá, este cuadro. monotributo y Este tasas gráfico. particulares, sí, estos los últimos 10 años en la Argentina. El rosa. El de abajo es el empleo público, el bordó. El verde es el informal, el empleo negro. Esos tres son los que más crecen. Mirá los de abajo. Privado formal está estancado en los últimos 10 años y autónomos cayó Más. incluso. ¿eh? Muy interesante. Esto- Marcalos. Esto lo hace Fausto Espotorno. Fausto Espotorno. El de arriba es monotributo y casas y empleados domésticos. Empleo público es el violeta, el fucsia, y el que está el segundo. Sí, el segundo. verde es el empleo en negro. El violeta de abajo, medio celeste, empleo privado formal. Y autónomos El azul. es el último. Fíjate que acá está la foto, con lo cual O sea, vas a tener una distorsión. Autónomos estancado y empleo privado formal casi estancado Claro, también. yo estaba viendo, ¿viste? ¿Qué tipo de empleos son los que se están pasando planta permanente? Bueno, yo lo sigo a Nicolás Gadano, que lee el boletín Sí. oficial y publica, y ahí tenías, por Muy ejemplo... bueno lo que hace Gadano, ¿eh? Muy Con la bueno. lectura del boletín oficial. Claro, y ahí tenés desde... mirá, Ahí está. Atención sommelier, se abre el concurso para cubrir 52 cargos de la planta permanente del Instituto de Vitivinicultura. Sommelier. Este es uno. Claro, no necesariamente sommelier. Concurso interno para 465 cargos de planta permanente en el Ministerio de Trabajo. Esto es diario casi en los últimos tiempos. Por ahí son tipos con 15 años en el Estado. sí. El tema es con qué criterio los incorporás, por qué no lo hiciste hasta ahora, y además, obviamente, siempre mete la cola el sindicato, el militante, ¿no? Es así, Gracias, Pancho. por favor. Vamos a un momento Parricidios. sofisticado de la política. A ver. Es el momento en que el ahijado necesita deshacerse del padrino para ejercer con autonomía el poder y, como dijiste bien, vamos a tomar los casos de Tucumán y de San Juan. Mansur, que está terminando su mandato y va a ser sucedido, fue elegido para eso, por Osvaldo Jaldo, que es su vice, y en San Juan, donde Uñac está terminando su mandato y encuentra una controversia, una tensión con el que fue su mentor, el aparentemente inoxidable José Luis Gioja. ¿De qué se trata? Recordamos,
Mansur y Uñac fueron inhabilitados por la Corte Suprema para intentar un nuevo mandato que ya lo tenían vetado por la Constitución provincial, pero que habían intentado a través de un fallo de los tribunales provinciales. Mansur tuvo más reflejos, renunció a ser el vicegobernador de Jaldo, era candidato, fue reemplazado por Miguel Acevedo, que es su actual ministro del Interior, porque sepan que Tucumán tiene ministro del Interior. Muy bien. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se da este enfrentamiento? Tiene un plano político y económico. Mansur intenta retener... Juan 23. Mira, con inflación... qué beatífico ese rostro. Sí, con inflación Juan 27, aunque haya bajado. Ah. ¿Sí? Esto es importante. ¿Cómo se da este enfrentamiento? Plano de la política y de la economía. En la política, con una paradoja enorme que es el crecimiento... ¿Por qué te reís? Porque está creciendo el delito en todo el país y la paradoja es que quien reclama seguridad es la policía de Tucumán. ¿Por qué? Porque le mataron 2 efectivos en los últimos 10 días. Esto es terrible, pero es terrible que la policía reclame seguridad en inmediaciones del barrio Las Piedritas, que forma parte del microcentro de San Miguel, en ocasión de robo, es decir, les robaron las motos. Aparentemente en este barrio tiene una presencia muy fuerte el narcotráfico. Jaldo tomó distancia rápidamente, dijo que él integra el Poder Legislativo, que este es un tema del Ejecutivo. Eugenio Agüero Gamboa es el ministro de Seguridad, está muy vinculado a Edmundo Pirincho Jiménez, que es el titular del Ministerio Público, los dos muy vinculados a Juan Mansur. Y en lo económico, porque Mansur intenta retener el poder con la distribución de aportes no reintegrables, que es un dinero que gira el Ministerio del Interior, es decir, Acevedo, a los intendentes y a los comuneros con la intención de retenerlos. Probablemente eso, cuando cambie el poder, recordamos, Acevedo va a ser el vicegobernador de Jaldo, eso pase por otro carril y Mansur quede desplazado. Probable destino ese Jaldo. Jaldo. Se odian con Mansur, hay que aclarar, más allá de todos los detalles, ¿no? Sería por si interviene en algo el tema emocional, pero... Casi nada. Yo creo que acá, como siempre, Carlos, si vos me lo reprochás, todo pasa por la plata. Probablemente la emoción... Cuando lo dieron de baja a Mansur desde la corte, Jaldo dice, no sé, yo estaba durmiendo la siesta. Es decir, mucho no se interesó. Estaba en modo zen. Sí. Ok. Probablemente Mansur intente ser senador nacional, es el primer suplente de Pablo Yeldin, que está en una verdadera encrucijada, Carlos. O renuncia para habilitar a Mansur... Que es como su hermano, hay que aclarar, Yeldin, ¿no? O asume como diputado provincial, fue electo en Tucumán el 11 de junio, o es candidato a diputado nacional en octubre del 2022. Qué destino complicado el de Yeldin. Bueno, esta posición de privilegio Yeldin la tendría precisamente por su estrecha amistad de Mansur. Nació cuando eran estudiantes de medicina y la familia de Yeldin lo adoptó a Mansur casi como un hijo y cariñosamente le dice desde entonces Sopita. Muy bien. Vamos, si querés, a San Juan rápidamente. Escuchamos a Gioja comentando el resultado de la elección a gobernador que ganó Marcelo Rego, a Uñac y a Gioja precisamente. Lo escuchamos. Sí, es medio agridulce, ¿no? Nosotros, dentro de lo que era nuestro lema o nuestra agrupación para seguir con la línea de CIPAD, primero todo esto tiene que ver con todo ese manoseo de suspender las pasos, de hacerla mal, de creerse que era cuestión de arriar nomás y sacar leyes que no cumplían con la Constitución. La agrupación, llámele como quiera, del gobernador que llevaba el candidato a su hermano, porque él sabía que no podía ser. No me venga con esto que no sabía. Él sabía que no podía ser. Hasta Pichetto, que amigo de él, se lo había dicho. Bueno, aquí falta algo que dice Gioja al final de la nota, dice, pareciera que alguien hubiera querido que perdiéramos. Ajá. Seguro que no fue Gioja, de ninguna manera, lo descartamos esa posibilidad. Me gusta el tono con el que habla, como que no estuviera enojado ni... Para nada, y parece hasta hablar con el sabor agridulce, pero pareciera que critica seriamente a Uñac por todo lo que pasó para perder. Bueno, vínculo de Uñac y Gioja arranca con Joaquín Coco Uñac, primer intendente de Pocitos, aliado de Gioja para llegar a gobernador. Después los dos hijos de Coco, Rubén y Sergio. Ah, viene de la generación anterior ya. Claro, primer intendente de Pocito, Coco. Lo sucede Rubén y después Sergio, y a la vez Rubén y Sergio fueron vicegobernadores de Gioja en sus dos mandatos. Correcto. Rubén 2007-2011, Sergio 2011-2015, Gioja lo elige como su sucesor y Gioja intenta lo que se ocurre en estos casos, intenta el parricidio político, fracasa. Ahí comienzan los problemas. Gioja la acusa de traidor. Recién en el 2020 Uñac consigue dominar el PJ de San Juan, gana muy ajustado en el 2021, repone la ley de lemas
y ahí es cuando pierden con Orrego. Dato interesante, Orrego gana en San Juan con el 51% de los votos y Rubén Uñac, al que ahora te voy a invitar a escuchar, obtiene el 44%. De ese 44, 61 puntos son de Gioja y 38 de Uñac. Llamativo porque en general el gobernador, casi lo reconoce Gioja, tiene muchos recursos para poner en juego. Ahí hablan de dos sinergias que le permitieron a Gioja esta elección. Una es con Jorge Escobar, ex gobernador de San Juan, y la otra es con Roberto Basualdo, senador nacional y titular del partido Producción y Trabajo. Que era el antiguo jefe de Orrego. Exactamente. Bueno, no vamos a llegar a escucharlo. Finalmente, esto va a repercutir en la elección de senador nacional, que es en octubre. Muy importante que se elige senador Exacto. en Y San Sergio Juan Uñac, y se elige senador en San Luis. Y de esas dos elecciones depende la situación del peronismo. en la Cámara. Importantísimas esas dos elecciones. Uñac va a Para ver el control del Senado, quién controla el Senado o si alguien controla el Senado a partir del 10 de diciembre. Uñac va a competir ahí contra Juan Carlos Gioja, que es el hermano de José Luis. Pancho, Daniel, muchas gracias. Vamos a un corte y recibimos ya a Camila Perochena, que nos trae El espejo de la historia, que mira hacia 1988. ¿Qué nos dice la interna Menem Cafiero de esta pelea política que hay hoy en la Argentina? Ya volvemos.